¿Alguna vez has sentido que Dios tenía un plan para tu vida, pero tú mismo lo echaste a perder? Has estado rodeado de personas, pero al mismo tiempo completamente solo por dentro. Si es así, este mensaje es para ti. Porque esta no es solo la historia de un hombre fuerte, es la historia de cómo hasta el más fuerte puede caer y aún así ser levantado por Dios. Sansón fue elegido desde el vientre, ungido, lleno del Espíritu de Dios, pero su debilidad no fue la falta de fuerza, fue no proteger su alma. Como muchos de nosotros, tenía una lucha interna que nadie veía y un día cayó. Cayó tan profundo que parecía no haber retorno. Pero ahí, en la oscuridad, encadenado y humillado, su corazón gritó a Dios y el cielo respondió: hermano, hermana, tú también puedes estar en ese punto ahora. Tal vez tu vida se desvió, tal vez fallaste, tal vez te sientes indigno, pero si estás viendo este video, no es casualidad. Es porque Dios aún quiere hablar contigo. A través de esta historia, Él te está recordando que no hay caída tan grande que su gracia no pueda redimir. Antes de continuar, quiero pedirte algo, pero no por mí, por ti. Suscríbete ahora mismo, no para seguir un canal, sino para mantenerte cerca de una voz que te recuerda lo que el mundo quiere que olvides, que Dios todavía cree en ti, que Él aún no ha terminado tu historia. Suscribirte es un acto de fe, es decirle a Dios: estoy listo para volver a escucharte. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es solo un relato bíblico, es una advertencia, una promesa y una puerta abierta hacia tu restauración. Y si decides cruzarla, prepárate para que Dios haga lo imposible en tu vida. Hermano del alma, escucha bien. Esta no es solo una historia antigua escondida en los pergaminos de la Biblia. Es una advertencia viva, una llamada urgente del cielo. Mi nombre es Sansón y esta es mi historia. Así comienza el relato de un hombre elegido por Dios desde el vientre, separado para un propósito sagrado. Pero cuando lo conocemos, está encadenado, ciego, humillado. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también te sientas así, atrapado por las decisiones del pasado, cegado espiritualmente por las mentiras de Satanás, sin fuerzas para continuar. Pero escúchame bien, no siempre fue así. Antes de las cadenas hubo un llamado. Antes de la oscuridad hubo una promesa celestial. La Biblia nos dice en Jueces 13 que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. 40 años de opresión es lo que ocurre cuando nos alejamos del propósito de Dios. Y dime la verdad, ¿cuántas veces has sentido que todo en tu vida se desmorona, que tu fe se enfría, que Satanás ha ganado territorio en tu corazón? Pero es precisamente en esos momentos de desesperación cuando Dios empieza a mover su mano. Él no ha terminado contigo. Así como levantó a Sansón, también puede estar levantándote a ti para liberar a otros. Los filisteos eran un pueblo violento, conquistador, habitaban entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Hombres expertos en guerra, conocidos como los pueblos del mar, establecieron ciudades fortificadas con reyes tiranos, representando no solo un enemigo político, sino una amenaza espiritual constante. Y así como ellos dominaban físicamente a Israel, hoy Satanás quiere dominar nuestras mentes y corazones a través de la incredulidad, la tentación y la falta de consagración. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Dios habla, Dios actúa, y Él lo hace con una pareja sin hijos, un vientre estéril, porque así se glorifica más. La esposa de Manoa estaba marcada por la esterilidad, pero un día se le apareció el ángel de Dios y le dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Gloria a Dios, porque cuando el hombre dice imposible, Dios dice: ahora es el momento. Pero el anuncio no venía solo. Este niño sería nazareo desde el vientre.
separado, consagrado. Nada de vino, nada de uvas, ni contacto con lo impuro. Y eso nos enseña algo profundo. Los llamados por Dios deben caminar en santidad. Muchos quieren la unción, pero no están dispuestos a hacer los votos. Dios no comparte su gloria con el pecado, y Satanás lo sabe. Por eso quiere distraerte, desanimarte o desenfocarte. Pero Dios te llama hoy a recordar tu pacto con Él. Cuando la mujer le cuenta a su esposo lo sucedido, Manoa ora pidiéndole a Dios más instrucciones. El Señor, en su infinita bondad, le responde: el ángel aparece de nuevo y confirma la palabra. Luego, mientras presentan una ofrenda, el ángel asciende en la llama del altar. Manoa cae en temor. Moriremos, hemos visto a Dios. Pero su esposa, sabia y llena de fe, responde: si Dios quisiera matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría mostrado estas cosas. ¡Qué enseñanza poderosa! Si aún puedes orar, si aún puedes sentir la presencia de Dios, si aún puedes arrepentirte, es porque Dios no ha terminado contigo. El nacimiento de Sansón fue el inicio de una historia marcada por poder, error, redención, y apenas estamos comenzando. Desde el inicio, el nacimiento de Sansón no fue casualidad. Fue un acto soberano de Dios, cuidadosamente orquestado para un propósito eterno. Su madre, al concebirlo, no solo recibía un hijo, sino una responsabilidad celestial. El ángel había dejado claro: el niño será nazareo desde el vientre. Y con eso se activaba un voto que trascendía generaciones. Ser nazareo no era un simple detalle cultural, era una señal viva de consagración, un estilo de vida distinto, un pacto visible entre el hombre y Dios. No cortar el cabello, no beber vino, no acercarse a lo impuro. Cada regla tenía un sentido profundo. Y tal vez te preguntes, ¿por qué tanto rigor? Porque cuanto más alto es el llamado, más estricta debe ser la obediencia. En Números 6, la Biblia establece claramente las leyes del nazareato. Era una consagración voluntaria, excepto en el caso de Sansón. Él no eligió, Dios lo eligió, desde antes de su nacimiento. ¿Y sabes qué? Lo mismo pasa contigo. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tal vez tú no pediste este llamado. Tal vez no entiendes por qué tu vida parece tan distinta, tan exigente, tan llena de pruebas. Pero si Dios te separó, es porque hay una misión que solo tú puedes cumplir. Satanás lo sabe, y por eso te ataca. Pero no temas. Si el voto de Dios está sobre ti, Él también te dará la fuerza para cumplirlo. La madre de Sansón, al recibir esa palabra, no solo aceptó el embarazo, aceptó el pacto. Ella también debía guardar el voto durante la gestación. Nada de uvas, ni vino, ni impureza, porque lo que llevas dentro de ti también te cambia a ti. Esto es poderoso. Muchas veces queremos llevar un llamado, un ministerio, una promesa, sin permitir que ese llamado nos transforme primero. Pero el proceso de Dios es interno. Antes de nacer, Sansón ya estaba rodeado por un ambiente de santidad. Su familia, su alimentación, su educación, todo giraba alrededor del propósito divino. ¿Y tú? ¿Estás creando un ambiente donde el Espíritu de Dios pueda moverse? El voto nazareo también representaba separación del mundo, y esto es algo que muchos hoy han olvidado. Vivimos tiempos en que se predica una gracia barata, una que no exige cambio, que no llama al arrepentimiento, que minimiza el pecado, pero la Biblia no se contradice. Dios sigue siendo santo y su llamado sigue siendo radical. No se trata de legalismo, sino de reverencia. Si realmente eres apartado para Dios, eso se notará en tus hábitos, en tus decisiones, en tu manera de hablar y vivir. Y no importa si estás rodeado de filisteos modernos, el voto te protege,
pero también te responsabiliza. Satanás odia a los consagrados porque sabe que un solo nazareo puede derrotar ejércitos enteros. Sansón nació con una promesa sobre su cabeza, pero también con una carga. Desde niño, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Era diferente, poderoso, lleno de energía sobrenatural, pero también humano. Su historia nos muestra que la consagración no elimina la lucha interior, que puedes tener un llamado y aún así batallar con tus deseos, que puedes ser fuerte en la carne y débil en el alma. Por eso, cada uno de nosotros necesita revisar su compromiso con Dios. ¿Estoy viviendo como alguien consagrado o estoy dejando que Satanás me seduzca con placeres temporales? La fuerza de Sansón no estaba solo en su cabello, estaba en su relación con Dios. Y esa es una lección que no podemos olvidar mientras seguimos esta historia. La vida de Sansón, como la de muchos llamados por Dios, estuvo marcada por tensiones internas. Por un lado, un llamado celestial, por otro, deseos humanos. Y no hay contradicción más peligrosa que esa. Un día, caminando por las tierras de Timnat, sus ojos se fijaron en una mujer filistea. Era hermosa, atractiva, y fue amor a primera vista. Pero, ¿y el pacto? ¿Y el llamado? ¿Dónde quedó la consagración? Aquí comienza uno de los conflictos más profundos de esta historia, porque cuando el corazón no ha sido completamente transformado, incluso los consagrados pueden caer en la trampa de Satanás. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Sansón no lo hizo. Cuando volvió a casa, Sansón habló con sus padres y les dijo, he visto a una mujer filistea en Timnat, tómamela por mujer. Su petición fue directa, impulsiva, y sus padres, como buenos creyentes, se alarmaron. ¿Acaso no hay mujeres entre nuestro pueblo? ¿Por qué ir tras una mujer de los incircuncisos? Tenían razón, porque en Deuteronomio 7:3-4, Dios había advertido sobre matrimonios con pueblos paganos. Ellos desviarán a tus hijos de seguirme. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere, usar nuestras emociones para desviar nuestra adoración. Pero Sansón insistió. Dijo, ella agrada a mis ojos. ¿Qué peligro hay en seguir nuestros ojos sin consultar a Dios? ¿Cuántos han caído en relaciones que los alejaron de la fe solo porque se veían bien? El deseo no consultado es una puerta abierta al desastre, y esto no solo aplica al amor, sino a todo en la vida espiritual. Una decisión emocional puede costar años de restauración. Sansón no era ignorante de la voluntad de Dios, pero eligió ignorarla. ¿Y cuántos creyentes hoy hacen lo mismo? Conocen la Biblia, saben lo que Dios espera, pero siguen sus impulsos. El enemigo no siempre aparece con cuernos y tridente. A veces viene disfrazado de belleza, oportunidad o sueño personal. Por eso es vital aprender a discernir. No todo lo que parece bendición es de Dios. No todo lo que brilla es oro. Y no toda relación es parte del plan divino. Satanás sabe usar lo atractivo para desviar lo santo. Y sin embargo, Dios seguía en el control. La Biblia dice en Jueces 14:4 que todo esto era parte del plan de Dios para buscar ocasión contra los filisteos. ¡Qué misterio glorioso! Dios, en su soberanía, puede usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos. Eso no justifica la desobediencia, pero muestra que Él nunca pierde el control. Así como en la vida de Sansón, también en la tuya, Dios puede redimir decisiones equivocadas. Fallaste, te desviaste, no estás descartado. Si te humillas, Dios puede transformar tu caída en una puerta de restauración. Él es especialista en usar lo roto para manifestar su gloria. Pero eso solo ocurre cuando regresamos con un corazón rendido. Sansón insistió tanto que sus padres terminaron cediendo. Fueron con él a Timnat para pedir la mano de la mujer.
En el camino, Sansón se apartó por los viñedos, y ahí ocurrió algo extraordinario. Un león joven lo atacó, pero el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y lo despedazó con sus propias manos. ¡Qué contraste! Por un lado, estaba desobedeciendo. Por otro, el poder de Dios seguía sobre él. Esta escena es un espejo de muchos creyentes hoy, poderosos en dones, débiles en carácter. Dios aún se manifiesta, pero no como aprobación. Es gracia, es misericordia. Pero tarde o temprano, si no hay arrepentimiento, el precio llegará. Sansón no contó lo que pasó, y ahí vemos el inicio de su silencio espiritual. Cuando dejamos de hablar de lo que Dios hace, empezamos a olvidarlo, y eso es el principio de la caída. Cuando Sansón regresó a Timnat para tomar a su esposa, parecía que todo iba bien. Él estaba satisfecho con la mujer, y la boda se aproximaba. Pero lo que parecía una celebración pronto se convertiría en una batalla espiritual disfrazada de fiesta. En aquel tiempo, las bodas eran celebraciones de varios días, cargadas de vino, risas y costumbres paganas. Sansón, siendo nazareo, no debía participar de esos excesos, especialmente del vino, símbolo de consagración rota. Sin embargo, él se involucró. El Espíritu de Dios aún estaba con él, pero su carne ya lo estaba traicionando. Así ocurre cuando flirteamos con lo impuro. Satanás no aparece de golpe. Se infiltra sutilmente en nuestras decisiones. Durante el banquete, Sansón lanza un desafío a los filisteos, un enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Solo él conocía la respuesta, basada en el secreto de haber encontrado miel en el cadáver del león. Pero ese enigma no era un simple juego, era una advertencia profética. Había dulzura escondida en la victoria, pero también había impureza en tocar un cuerpo muerto, rompiendo su voto nazareo. Lo que Sansón celebraba como triunfo ante Dios era transgresión. ¿Cuántas veces celebramos algo que Dios no aprueba? ¿Cuántas veces justificamos actos impuros con excusas espirituales? La Biblia nos llama a examinar el corazón, porque allí es donde se decide a quién servimos realmente, a Dios o a nuestros deseos. Los filisteos, al no poder resolver el enigma, presionaron a la esposa de Sansón, la amenazaron con quemarla viva si no obtenía la respuesta, y ella, aterrada, usó las armas del alma débil, el llanto, la manipulación, la insistencia. «No me amas si no me lo dices», repetía. Y Sansón, agotado por la presión emocional, cedió. Le reveló el secreto. Ella, entonces, lo traicionó. Esto nos revela una verdad profunda. Cuando compartes tus secretos con quien no comparte tu pacto, el enemigo siempre gana. Cuidado con a quien abres tu alma. Satanás usará vínculos emocionales para hacerte romper alianzas con Dios. No toda relación es de Dios, y no toda lágrima es sincera. Discierne antes de confiar. Cuando los filisteos le dieron la respuesta, Sansón entendió que había sido traicionado. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma, dijo con ira. Su humillación era pública, pero su reacción fue brutal. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y fue a Ascalón, donde mató a 30 hombres para pagar la deuda. Aunque fue una victoria, fue motivada por la rabia, no por obediencia. Esto también ocurre en nuestras vidas. Actuamos en el nombre de Dios, pero con el corazón herido. Y aunque Dios puede usarlo, eso no significa que lo apruebe. La Biblia nos enseña que el propósito de Dios no justifica métodos impuros. Sansón cumplía su llamado, pero cada vez más por caminos torcidos. Después de todo esto, Sansón no consumó el matrimonio. Herido, regresó a casa de sus padres, dejando atrás a su esposa y a su honor. Lo que comenzó como amor a primera vista terminó en traición, muerte y odio. ¿Por qué?
porque dejó que sus ojos gobernaran su alma en vez de dejar que Dios guiara su corazón. Es una advertencia clara para todos nosotros. No se puede jugar con lo sagrado, no se puede negociar el pacto. Sansón pensó que podía vivir entre dos mundos, el de Dios y el de los filisteos, pero terminó pagando un precio alto. Y así comienza una enemistad que marcaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Y lo peor, aún no hemos llegado al fondo. Pasado un tiempo, Sansón quiso reconciliarse. Fue durante la cosecha del trigo, una época de abundancia y esperanza. Llevó consigo un cabrito como regalo de paz, símbolo de afecto y restitución. «Entraré a la habitación de mi esposa», dijo decidido, pero al llegar recibió un golpe devastador. Su suegro le impidió la entrada. «Pensé que la aborrecías, así que se la di a tu compañero». En un instante, todo cambió. Sansón, que venía en son de paz, fue traicionado otra vez, y no por un enemigo cualquiera, sino por su círculo más cercano. ¿Has sentido eso alguna vez? Que quienes debían cubrirte te vendieron, que tu buena intención fue malinterpretada. Así actúa Satanás. Aprovecha las grietas emocionales para sembrar caos. La propuesta del suegro, ofrecerle a la hermana menor como reemplazo, fue una burla al pacto matrimonial. Era como decir, todo es reemplazable. Pero ante Dios, el compromiso no se trata de conveniencia, sino de fidelidad. En la Biblia, el matrimonio representa la alianza entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 25, 32. Romper esa alianza es una ofensa seria. Y Sansón, aunque con una mezcla de orgullo y dolor, respondió con una declaración inquietante. «Esta vez no seré culpable de lo que haga contra los filisteos». Fue su forma de justificar la venganza. Pero aquí vemos algo profundo. El ungido de Dios puede actuar bajo impulsos si no somete su corazón al Espíritu, y eso siempre tendrá consecuencias. Con furia en el alma, Sansón preparó una venganza nunca antes vista. Capturó 300 zorras, ató sus colas en pares y colocó antorchas encendidas entre ellas. Luego las soltó por los campos de trigo, los viñedos y olivares de los filisteos. El fuego lo devoró todo. Fue una destrucción total, económica, cultural, psicológica. Era como decir, si me destruyen el alma, yo les quemo el mundo. Y aunque el Espíritu de Dios aún se movía, podemos notar que Sansón actuaba desde la herida. Esto nos recuerda que no basta tener poder espiritual si no hay sanidad interior. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Y Sansón cruzó esa línea, usó su unción como arma personal. Al descubrir al responsable, los filisteos reaccionaron con una crueldad aún mayor. Quemaron viva a su exesposa y a su suegro. Lo que empezó como una boda terminó en una tragedia en cadena. Y esto nos enseña algo impactante. Cuando tomamos justicia en nuestras manos, perdemos el control del resultado. Sansón, al saberlo, declaró, «No descansaré hasta vengarme». Su vida se convirtió en un ciclo de dolor, traición y represalias. El llamado de Dios seguía intacto, pero su corazón cada vez más contaminado. Aquí vemos cómo Satanás no necesita quitarte la unción. Le basta con envenenar tu motivación. Y si el corazón del ungido se corrompe, hasta la victoria puede ser peligrosa. Después de una masacre feroz, Sansón se escondió en la cueva de la peña de Etam. Estaba solo, agotado, furioso y herido. Los filisteos no se quedaron de brazos cruzados, marcharon contra Judá exigiendo su entrega, y los propios hombres de Judá, su propio pueblo, subieron con 3000 soldados para arrestarlo. ¿No sabes que los filisteos nos dominan?, le dijeron. En lugar de 1900 apoyarlo, prefirieron entregarlo para mantener la paz. Qué triste, porque a veces los llamados por Dios serán traicionados por los suyos. Sansón accedió, pero con una condición:
no me maten ustedes. ¿Y sabes qué? Esa escena es profética, porque a veces el enemigo no necesita matarte, solo necesita que los tuyos te entreguen. Pero ahí, justo cuando parece que todo termina, Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Cuando los hombres de Judá ataron a Sansón con cuerdas nuevas, creían estar haciendo lo correcto. Querían evitar represalias, querían protegerse, pero al mismo tiempo estaban entregando al único hombre que Dios había levantado para liberarlos. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? A veces, el pueblo de Dios prefiere someterse al sistema que lo oprime antes que confiar en el libertador que Dios envía. Sansón, aunque herido, aceptó ser entregado. No por cobardía, sino porque sabía que Dios no necesitaba estrategias humanas para manifestar su poder. Y así fue. Apenas llegó a Lehi, rodeado por sus enemigos, el Espíritu del Señor descendió con fuerza. Las cuerdas que lo ataban se rompieron como hilos quemados por el fuego, y ahí comenzó la verdadera batalla. No tenía espada, no tenía ejército, solo tenía fe y una quijada de asno recién caída. Para algunos era un simple hueso, para Dios era un instrumento, porque cuando la unción se manifiesta, cualquier cosa en tu mano puede convertirse en arma divina. Con esa quijada, Sansón mató a 1000 hombres, solo, sin ayuda, sin respaldo humano. Y eso nos revela algo poderosísimo. Cuando Dios está contigo, no necesitas multitudes, solo necesitas obediencia. Muchos esperan tener recursos para actuar, pero Dios solo necesita tu disposición. Como dijo el profeta Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Satanás se burla de tus herramientas, pero no puede resistir tu fe. Después de la victoria, Sansón gritó, con la quijada de un asno he hecho montones, con la quijada he matado 1000 hombres. Era un grito de triunfo, sí, pero también de agotamiento, porque incluso los vencedores se cansan, incluso los ungidos sienten sed. Y así como David clamó en el desierto por una gota de agua, Salmo 63, Sansón también clamó, ¿acaso permitirás que muera ahora de sed después de esta victoria? ¡Qué humano, ¿no? A veces pensamos que los grandes hombres de Dios son invencibles, pero la Biblia nos muestra que todos, en algún momento, necesitamos volver al manantial. No importa cuán fuerte seas, sin Dios no tienes nada. La fuerza que viene del cielo necesita ser renovada constantemente. Dios escuchó su clamor y abrió una fuente de agua en medio del campo. Sansón bebió y su espíritu volvió. ¡Aleluya! Porque Dios no solo te da la victoria, también te sustenta después de la batalla. Él no se olvida del guerrero cansado, y si hoy tú te sientes así, agotado, sin fuerzas, en medio del campo de guerra, te recuerdo que Dios también tiene una fuente para ti. Búscalo, ora, rinde tu corazón. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios fortaleció a los suyos en los momentos más vulnerables. Sansón no era invulnerable, era dependiente, y esa dependencia, más que su fuerza, era la clave de su éxito, porque un hombre quebrantado en las manos de Dios vale más que un ejército entero. Ese día marcó un punto de inflexión. Sansón se convirtió oficialmente en juez de Israel. Durante 20 años, gobernó al pueblo en medio de la opresión filistea, pero su liderazgo no fue como el de otros jueces. No convocó ejércitos, no unificó tribus. Él fue un hombre solo, un lobo herido que peleaba con lo que tenía. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de liderazgo espera Dios de nosotros? ¿El que busca aplausos o el que está dispuesto a obedecer en silencio? Sansón lideró con sus actos, no con discursos. Con su fuerza, sí, pero también con sus heridas. Era una mezcla de poder y fragilidad, de juicio y misericordia. Y aunque su historia aún está lejos de terminar, aquí ya vemos que Dios puede usar incluso a los más quebrados para cumplir un plan eterno.
Después de 20 años como juez en Israel, Sansón ya era una figura temida por los filisteos y respetada por su pueblo. Pero aún así, su corazón seguía siendo vulnerable. Su fuerza física era inquebrantable, pero su debilidad emocional persistía. Un día decidió bajar a Gaza, una de las ciudades filisteas más importantes, y ahí, en tierra enemiga, buscó a una prostituta. Sí, un juez de Israel, consagrado desde el vientre. El mismo hombre que había derrotado a 1000 enemigos, ahora se rendía ante el deseo carnal. La Biblia no maquilla la realidad. Nos muestra que incluso los grandes pueden caer. Y eso, querido hermano, nos recuerda que sin disciplina, hasta el ungido puede ser presa de Satanás. Sansón entró en Gaza como si no temiera nada, pero no se dio cuenta de que sus enemigos lo estaban observando. Mientras él dormía, los filisteos rodearon el lugar y se prepararon para capturarlo al amanecer. ¡Qué imagen tan simbólica! El enemigo esperando en las sombras mientras el Hijo de Dios duerme en pecado. Eso nos habla de la vigilancia espiritual. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Sansón bajó la guardia. ¿Y tú, has bajado la tuya? Satanás no siempre ataca con fuerza. Muchas veces solo espera el momento oportuno. Cuando el creyente se distrae, se debilita. Cuando el consagrado juega con lo impuro, se expone al colapso. Pero aquí ocurre algo sorprendente. A medianoche, Sansón se levanta. No huye en silencio, no se esconde. En un acto de fuerza sobrenatural, va hasta las puertas de la ciudad, las arranca con sus postes y las lleva sobre sus hombros hasta una colina frente a Hebrón. Impresionante. Aquellas puertas eran enormes, diseñadas para resistir ataques de ejércitos. Pero para el Espíritu de Dios en Sansón, nada era imposible. Y aquí hay una lección poderosa. Aunque hayas fallado, si te vuelves a Dios, Él aún puede usar tu vida para manifestar su gloria. Sansón había pecado, sí, pero Dios aún tenía un plan. Eso no justifica su error, pero muestra la inmensidad de la gracia. La escena de las puertas arrancadas no fue solo una hazaña de fuerza, fue una humillación pública para los filisteos, una forma de decirles, ni sus muros pueden detener al ungido de Dios. Y a la vez, fue una señal para Israel, el enemigo no es invencible, pero también fue una advertencia silenciosa, porque aunque Sansón era fuerte por fuera, por dentro seguía debilitándose. Esa doble vida de consagración y pecado lo estaba desgastando lentamente. Y muchos creyentes viven así, orando un día, cayendo al siguiente, sirviendo a Dios, pero abrazando a Satanás en secreto. ¿Y sabes qué? Esa cuerda se rompe. Tarde o temprano, lo oculto sale a la luz. Este episodio en Gaza fue una victoria aparente, pero también marcó el principio del fin. Sansón había cruzado una línea peligrosa, usar su fuerza sin rendir su corazón. El pacto nazareo seguía vigente, pero su comunión con Dios se estaba deteriorando. Ya no escuchaba la voz del cielo como antes, ya no buscaba guía espiritual. Estaba actuando por impulso, por orgullo, por deseo. La Biblia nos advierte que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Y Sansón no estaba mirando, caminaba confiado hacia su mayor prueba, porque detrás de cada puerta arrancada a veces se esconde una caída inminente, y la suya ya estaba escrita en el horizonte. Y entonces apareció ella, Dalila. No fue una casualidad, fue una emboscada espiritual cuidadosamente armada. Vivía en el valle de Sorek, en tierra filistea. Era hermosa, seductora y tenía exactamente lo que Sansón deseaba, el tipo de mujer que despertaba su debilidad. Pero no tenía lo que necesitaba, temor de Dios. Y aquí comienza la tragedia más profunda de la vida de este juez, porque Satanás ya no venía con espadas ni soldados, venía con caricias.
y así actúa muchas veces. No te destruye por fuera, te seduce por dentro. Dalila no fue enviada por casualidad, fue una estrategia, una trampa diseñada para lo único que Sansón no había aprendido a dominar: su corazón. Los príncipes filisteos, al ver su nueva relación, vieron su oportunidad. Le ofrecieron a Dalila una fortuna si lograba descubrir el secreto de su fuerza. 1,100 monedas de plata de cada uno, una suma descomunal. Y sin pensarlo 2 veces, ella aceptó. La traición se disfrazó de interés, la manipulación se disfrazó de amor, y Sansón, cegado por el deseo, comenzó a jugar con lo sagrado. Ella le preguntaba cuál era el secreto de su fuerza, y él, en vez de huir, lo convirtió en un juego. Si me atan con cuerdas nuevas, si tejes mi cabello, cada vez se acercaba más a la verdad. Qué peligroso es jugar con el pecado, porque cuanto más te acercas, más difícil es retroceder. Y Satanás lo sabe. Dalila insistía día y noche, usando su voz dulce como un látigo invisible. Y así es como el enemigo opera con los que tienen un llamado. No siempre con violencia, sino con persistencia. Ella lo presionó, lo agotó, lo quebró emocionalmente. Sansón estaba ungido, pero vulnerable, fuerte por fuera, frágil por dentro. Finalmente, no soportó más. Le reveló su secreto. Desde mi nacimiento soy nazareo. Nunca se ha cortado mi cabello. Si lo hacen, perderé mi fuerza. Esa confesión no fue solo un error, fue una ruptura de pacto. No solo le contó un dato físico, le entregó su consagración, le dio a Satanás la llave de su caída. Y lo hizo por amor, o al menos por lo que él pensaba que era amor. Dalila no perdió tiempo. Llamó a los príncipes, lo durmió en su regazo y mandó cortar las 7 trenzas de su cabello. Sansón pensaba que, como otras veces, se levantaría y vencería. Pero esta vez, Dios se había apartado. ¡Qué frase tan dura! No sabía que el Señor se había ido de él. Jueces 16:20. Y es que cuando vives en constante desobediencia, puedes llegar a creer que la gracia es automática, que el poder siempre estará ahí. Pero la Biblia es clara. El Espíritu de Dios no habita en medio del pecado. Sansón fue vencido, capturado y despojado, no solo de su fuerza, sino de su conexión con Dios. Y eso es lo que Satanás quiere: dejarte sin comunión, sin visión, sin dirección. Los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo convirtieron en espectáculo público. El gran juez, reducido a un esclavo ciego que daba vueltas a un molino. Una vida de potencial desperdiciada por decisiones equivocadas. Pero aún en la oscuridad, en medio de su humillación, Dios no había terminado con él. Y eso, hermano, es lo más hermoso de esta historia, porque aunque caigas, aunque tropieces, aunque pierdas lo más valioso, si vuelves tu corazón a Dios, aún hay esperanza. Satanás te quiere ver destruido, pero Dios quiere restaurarte. Y mientras el cabello de Sansón comenzaba a crecer de nuevo, también lo hacía su fe. Algo estaba por despertar en ese corazón quebrantado. Las paredes de la prisión eran frías, el aire húmedo, y el único sonido era el de la piedra molida por las manos del hombre que antes derribaba ejércitos. Sansón ya no tenía ojos. Su fuerza había desaparecido. Los filisteos celebraban su victoria. Y, sin embargo, allí, en medio de la oscuridad más absoluta, comenzó una obra silenciosa de redención. Porque cuando el mundo te da por acabado, Dios apenas está comenzando. Sansón, humillado y derrotado, ya no era el mismo. Algo se había quebrado en él. No era solo el cabello que comenzaba a crecer, era su alma la que empezaba a volver al lugar correcto, la presencia de Dios. Porque a veces, solo cuando perdemos todo, encontramos lo que verdaderamente importa. Día tras día, empujando el molino como un animal, Sansón comenzó a recordar:
Recordó al ángel que visitó a su madre, recordó los votos, recordó la fuerza que venía de lo alto y se dio cuenta de que nunca había sido invencible por sí mismo. Todo lo que fue vino de Dios. Y cuando olvidó eso, cayó. Esas largas horas de soledad se transformaron en altar, en oración silenciosa, en lágrimas que nadie veía. Y es ahí, justo ahí, donde Dios opera sus mayores milagros, en el corazón quebrantado. La Biblia dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Satanás pensó que lo había destruido, pero lo único que logró fue colocarlo en la posición perfecta para clamar desde lo más profundo. Mientras su cabello crecía, también lo hacía su fe. Esa fe que ya no dependía de la fuerza física, sino de la comunión con Dios. El hombre que una vez pensó que podía hacer todo solo, ahora entendía su total dependencia del cielo. ¿Y tú has llegado a ese punto donde ya no tienes nada que ofrecer, solo tu alma rendida? Porque a veces Dios permite ciertas caídas no para destruirnos, sino para redimirnos. Sansón dejó de pelear con su propia fuerza y empezó a rendirse en oración. En esa celda se volvió más poderoso espiritualmente que nunca, porque ahora sabía que su verdadero enemigo no era Filistea, era el pecado. No era Dalila, era la desconexión con Dios. Y eso, querido hermano, cambia todo. Los filisteos no notaron el cambio. Para ellos, Sansón seguía siendo un trofeo vivo, un símbolo de la victoria de su dios Dagón sobre el Dios de Israel. Pero qué equivocados estaban, porque el Dios de la Biblia no pierde. Él puede permitir una aparente derrota solo para preparar una victoria aún mayor. Y mientras ellos bebían, celebraban y lo traían para burlarse, no sabían que estaban encendiendo el escenario de su propia destrucción. El templo de Dagón estaba lleno. Gobernantes, nobles, miles de espectadores, y en el centro, el hombre que ellos creían vencido. Pero ese hombre ya no era el mismo. Estaba ciego, pero veía más claro que nunca, porque ahora no veía con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Después de la caída del templo de Dagón, el eco de lo ocurrido se extendió por toda la región. Los israelitas no lo podían creer. El hombre que había sido temido por todos, que había derrotado a miles, que parecía haberse perdido en sus errores, había terminado su vida cumpliendo el propósito de Dios. Su familia recogió su cuerpo entre los escombros y lo enterró con honor, en el sepulcro de su padre Manoa, entre Sora y Estaol. Fue allí donde comenzó y allí terminó, pero su historia no quedó sepultada, porque cuando Dios escribe una historia, no la borra con los fracasos, la transforma en testimonio. Y la vida de Sansón sigue hablándonos hoy, desde la Biblia, con una fuerza que traspasa generaciones. Durante 20 años, Sansón fue juez en Israel, un líder diferente. No lideró ejércitos ni reunió multitudes. Su guerra fue personal, su batalla fue consigo mismo. Y eso lo convierte en uno de los personajes más humanos de toda la Biblia. No fue perfecto, pero fue usado. No fue siempre fiel, pero fue redimido. ¿Y no es esa también nuestra historia? ¿Cuántos de nosotros cargamos con fallas, con decisiones que nos avergüenzan, con momentos en que Satanás parecía haber ganado? Pero si aprendemos algo de Sansón, es que Dios no desecha a los que se arrepienten. Él no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y aunque tropecemos, si volvemos con el corazón quebrantado, Él aún puede usarnos. Los ancianos de Israel contaban su historia en las tiendas, no como un cuento glorioso, sino como una advertencia y una inspiración. Sansón fue el más fuerte que jamás vivió, pero también el más frágil, decían. Su legado fue doble. Demostró lo que Dios puede hacer con alguien ungido y lo que Satanás puede destruir cuando hay descuido espiritual.
La fuerza sin obediencia es peligrosa, la unción sin carácter, destructiva, pero también enseñó que Dios, en su infinita misericordia, puede usar incluso los últimos segundos de una vida para cumplir su voluntad. Porque en el reino de Dios, el tiempo no se mide en años, sino en propósito. Muchos se preguntaron, ¿por qué Dios eligió a Sansón con todos sus defectos? Tal vez para mostrarnos que la perfección no es el requisito, sino la entrega, que Él puede usar incluso a los rotos, a los tercos, a los que tropiezan. La clave está en no quedarse caído. La Biblia menciona a Sansón en Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, no por sus victorias externas, sino porque al final creyó. Por la fe conquistaron reinos, sacaron fuerzas de la debilidad. Hebreos 11, 32, 34. ¿Lo ves? Su fuerza no era el cabello, era su fe restaurada, su rendición. Su acto final fue su mayor momento de gloria, porque ahí, a fin, se rindió completamente a Dios. Y ese es el mensaje final, amigo. Puedes tener cicatrices, puedes haber fallado 1000 veces, puedes sentirte ciego, encadenado, solo. Pero si tu corazón vuelve a Dios, si doblas las rodillas y clamas desde la oscuridad, todavía hay redención. No importa cuán lejos hayas ido, cuán profundo hayas caído, lo importante es a quién vuelves. Satanás quiere que creas que tu historia terminó, pero Dios aún está escribiendo. Y si Él pudo usar a Sansón, también puede usarte a ti, porque la grandeza no está en la perfección, sino en cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Y eso, querido hermano, solo se encuentra a los pies del Dios vivo, ahí donde la fuerza se perfecciona en la debilidad. Sansón pidió al niño que lo guiaba que lo pusiera entre las columnas, y ahí, con las manos sobre las bases del templo, hizo su última oración. Señor Dios, acuérdate de mí, fortaléceme solo una vez más. No pidió venganza por orgullo, sino justicia por sus ojos perdidos. Y Dios respondió, porque el Dios de la Biblia es un Dios que escucha incluso a los caídos. Cuando Sansón empujó con todas sus fuerzas, no era solo músculo, era fe en acción, y el templo colapsó. Miles murieron, incluyendo todos los líderes filisteos. Sansón también murió, pero en ese acto final cumplió su propósito. Satanás perdió, Dios venció, y la historia no terminó en derrota, terminó en redención. Así obra Dios, transforma lo roto en gloria. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces te has sentido como Sansón, fuerte por fuera, pero quebrado por dentro? ¿Alguna vez sentiste que fallaste tanto que ya no había retorno? Quiero leer tu historia. Escríbela en los comentarios. No tengas miedo. Este canal es un refugio para los que están volviendo a Dios, así como Sansón lo hizo en su momento más oscuro. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo, porque este canal no es solo contenido, es una voz espiritual que Dios está usando para recordarte quién eres y hacia dónde puedes volver. Activa la campanita para no perder ningún mensaje que pueda cambiar tu vida. Y no te vayas todavía. El próximo video que va a aparecer en tu pantalla tiene una revelación que va a abrir tus ojos espirituales. Haz clic y continúa esta jornada de restauración con nosotros. Que Dios te bendiga. Con todo mi corazón, yo soy Javier y nos vemos en el próximo mensaje.